RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto con el doctor César Bazán Naveda, él es decano del Colegio de Abogados de Lima. Qué gusto saludarlo, doctor Bazán, muy amable. Buen día. El gusto es mío, Lizardo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Que yo quería, en primer lugar, plantearle algunos temas. Ustedes han emitido un comunicado donde señalan la necesidad, ¿no?, de establecer con claridad el plazo para el adelanto de elecciones, pero que esto debe ir acompañado de un respeto al marco legal, al marco institucional. ¿Cómo hacerlo para evitar toda esta situación que se está presentando en el país, doctor Bazán? Muy bien, lo que hay que hacer siempre es reconocer que estamos en un Estado democrático, es decir, que se rige por leyes, y la Constitución es la ley fundamental que ninguno de los ciudadanos, ni siquiera el presidente, puede transgredir. Por lo tanto, hay plazos y formas que para la elección de presidente y congresistas la Constitución señala. En primer lugar, se señala que el plazo del presidente de la República, de los congresistas y de los vicepresidentes es de 5 años. Y aquí, para solucionar el clima tenso que existe en el Perú, se ha planteado el recorte del mandato de este periodo. Hablo del presidente, de la presidenta, en general todos los que fueron elegidos. Eso significa que hay que hacer una modificación constitucional por esta vez, para que en lugar de que el periodo sea de 5 años, se reduzca a 3 años, por lo menos. De allí viene la otra disposición constitucional, que es que el presidente de la República es juramentado el 28 de julio del mismo año de las elecciones. Luego de eso vienen los plazos constitucionales, es decir, que el Congreso de la República, perdón, el presidente de la República, en este caso la doctora Dina Boluarte, tiene que convocar a elecciones. Y el periodo mínimo para hacer esa convocatoria es de 120 días y el periodo máximo es de 150 días. Entonces estamos hablando de 4 meses o 5 meses para hacer la convocatoria. Después tiene que abrirse el padrón electoral para depurar a todos los ciudadanos que van a votar, inscribirse los candidatos, previa elección interna en cada uno de sus partidos. Después tienen que formularse las tachas contra los candidatos que pudieran haber. Después de eso, recién considerarlos como candidatos y establecer el cronograma para la realización de las elecciones. En esto, obviamente, si queremos hacer las cosas bien hechas para no estar cometiendo y sufriendo los mismos errores que estamos pagando el día de hoy, tenemos que hacerlo con plazos que sean razonablemente realizables. Hay quienes piden que las elecciones se hagan el próximo año directamente, pero como ustedes habrán visto por los plazos que la Constitución señala y por la organización que tiene que hacer tanto OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones, es materialmente imposible poderlo hacer. Entonces, de lo que se trata es de buscar puntos de equilibrio, puntos de convergencia con todos los grupos sociales, y por eso el Colegio de Abogados de Lima ha planteado que nos podamos asesorar, nos podamos brindar nosotros como Colegio de Abogados para tener las reuniones, hacer los cronogramas, establecer cuáles son las normas que se tienen que modificar y se pueda llegar a un acuerdo realizable del adelanto de elecciones. Doctor Bazán, ese es el planteamiento hecho por el colegio, sí. Dentro de la línea de análisis que usted nos está explicando, o sea, es materialmente imposible, se puede hacer, pero va a transgredir todo marco constitucional si es que se insiste en que las elecciones sean el año 2023, en junio o en mayo del próximo año, como hay sectores que están anunciando. Eso, ¿qué puede generar si se insiste con esa propuesta, si se aprueba dicha propuesta? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que el próximo gobierno sea elegido
pero elegido fuera del marco de la Constitución, es decir, ilegalmente, y además deslegitimado, porque no habrían podido participar todos los sectores sociales con el tiempo y la organización de vida. Podemos estar muy apurados, sí, pero estar apurados no significa hacer las cosas mal. Las cosas tienen que hacerse como se deben hacer, si no, todo se empeora. En este momento pensamos que nada podría estar peor que lo que estamos ahora. Bueno, si no se respetan las normas, si no se hacen bien las cosas, también podría haber enfrentamientos sociales mucho más agudos posteriormente. Y eso no es lo que queremos. Si a veces nosotros, por ejemplo, queremos preparar arroz y decimos lo necesitamos en 10 minutos, bueno, entonces hay que respetar el periodo de cocción, porque si no se cuece el arroz en el tiempo y la forma de vida, se quedó duro y se quedó duro para siempre, ya no lo vuelven, no lo pueden mejorar. Entonces hay que hacer las cosas bien, si no terminaremos mal. A propósito de hacer las cosas bien dentro del marco legal. Hoy el Poder Judicial va a realizar una audiencia de requerimiento fiscal de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo y el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vázquez. ¿Se dan las condiciones? ¿Hay los elementos suficientes para esta prisión preventiva? Bueno, los elementos que nos hacen pensar en la comisión del delito han sido expuestos a la vista, porque el mismo expresidente de la República se encargó de hacer la difusión nacional de su golpe de Estado, de la disolución del Congreso. Entonces hay elementos probatorios suficientes como para hacer pensar que ha cometido un delito. Después está el elemento de la fuga, y de verdad no nos dan ninguna garantía que el presidente no se quiera fugar. Es que él fue intervenido cuando se estaba fugando, justamente, y por lo tanto no hay en ningún elemento que ratifique que él se presentará, uno, al juicio, o dos, que no escapará o se huirá del país. Ya la embajada, el presidente mismo de México ha señalado que tiene un sitio libre en su embajada para asilarlo. Entonces, los elementos más bien de fuga estarían a la vista. Se reúnen así los requisitos necesarios como para que se pueda ordenar la detención provisional del presidente y de las demás personas implicadas en la denuncia que formula la fiscal. O sea, se dan todas las condiciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista Sí, del debido proceso, para que el Poder Judicial, hoy en audiencia, determine una prisión preventiva. La Fiscalía pidió 18 meses, puede ser menos o puede ser no, en el tiempo que determine el Poder Judicial, pero las condiciones se dan. sí, las condiciones se dan. Más bien lo raro sería que le den libertad o comparecencia restringida. Eso sí sería muy raro, porque ya se probó que sí puede fugar, ya se probó que cometió el delito, impartió órdenes, llamó al director de la policía para cerrar el Congreso, para cerrar los accesos. Entonces, está claro, inclusive dictó una norma que no la avalaron los ministros, por supuesto, pero disponiendo el toque de queda, es decir, cerrándonos a todos los peruanos en nuestras casas. Entonces, los elementos están. A propósito también de temas que están ligados al tema legal, el gobierno ha decretado hoy estado de emergencia por 60 días en Arequipa, en Ica, y además está anunciando que se va a declarar en emergencia la red vial nacional por las manifestaciones, actos de violencia que se están registrando. ¿Se ajusta también al marco legal eso, doctor Bazán? Perfectamente, porque el gobierno es del Perú y no de algunas regiones o de algunos departamentos. Por lo tanto, lo que hay que proteger es el transporte de todos y cada uno de los ciudadanos. Hay algunos que están protestando, dirán que su derecho ha sido desconocido, o no se respeta, o no se cumple lo que ellos quieren. Tienen derecho a protestar. Lo que no tienen es derecho a interrumpir el tránsito de los otros 30 millones de peruanos, de impedir a aquella gente que pueda ir a trabajar.
Hay negocios que en este momento están cerrados y hay gente que ha sido atacada y sus casas o las oficinas han sido incendiadas. ¿Qué derecho tienen para hacer eso? Eso no es protesta. Eso es más bien un acto de insurrección contra el gobierno. Esa es la comisión de un delito. Y la tolerancia en la comisión de un delito genera que el delincuente se envalentone y quiera robar más, quiera hacer más delitos, quiera abarcar más cosas y en general terminar desarticulando el Estado. A eso no tienen derecho y el Estado tiene que responder en la forma debida. De otro lado, mire usted, están quemando primero las fiscalías, están quemando los locales de la policía. En la fiscalía, ¿qué cosa se quema? Los expedientes contra delincuentes o contra personas que están procesadas, que eso es lo que están buscando en estas protestas, atacar a la fiscalía para esconder los delitos de alguien, para que se pierdan los expedientes. Esas son muy malas señales y no podemos permitir como ciudadanos que se afecte nuestro propio derecho. En el mundo del derecho, el derecho de menor gente desaparece, debe estar sometido al derecho de todos, y el derecho de todos es el derecho a la tranquilidad, a la paz social y orden establecido en su respeto y en su organización. Finalmente, doctor César Bazán, agradeciéndole la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR a nivel nacional. Hemos observado que el expresidente Castillo, en sendas comunicaciones, sea a través de su cuenta social o sea a través de manuscritos, está llamando a movilizaciones de manera permanente, ¿no? Llamando además a insurgencia popular, ¿no? Estos elementos también pueden ser recogidos por el Ministerio Público para sumarlos a todas las responsabilidades que tendrá que asumir el expresidente Castillo. Tendrían que ampliar la denuncia para comprenderlo también entre los actos en materia del juzgamiento, pero sí puede ser considerado como conducta procesal, es decir, la conducta de una persona que en lugar de someterse a las normas del sistema y al juicio, está incitando a levantarse en contra del sistema. Esa conducta procesal es peligrosa. Esa peligrosidad determina también que tenga que seguir detenido. Doctor César Bazán Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, muy gentil. El gusto ha sido mío, buenos días. Buen día, conversábamos con el doctor César Bazán Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima. RCR, la red que comunica y une al Perú.